Hola sanadores, hoy los saludo desde Abu Dhabi. En este momento me encuentro nuevamente fuera de mi hogar, bueno, fuera del lugar que se convirtió en mi hogar por el momento y estoy y sigo en esa aventura de volver a esa estabilidad, a esos hábitos que ya había construido en ese nuevo lugar y que se desacomodaron debido a que nuevamente tuve que salir del país. Pero bueno, estoy abrazando este proceso con mucha paciencia, con mucho amor y esa es una de las circunstancias y de los retos que podemos llegar a vivir nosotros como expat, como inmigrantes. Y siendo de todos los lugares, andando por muchos caminos y en muchos contextos, me he dado cuenta de algo acerca de mí misma que quizás te haga movilizar también algo en ti. Y es el hecho de que he aprendido a abrazar la capacidad de flexibilidad y adaptación que tengo como ser humano. Porque el hecho de desacomodarme, de moverme de un lugar para otro, de simplemente cambiar todo lo que un día ya había normalizado y hecho parte de mi rutina, ha sido un reto de muchos aprendizajes, donde ha aparecido la ansiedad, donde ha aparecido la angustia, donde ha aparecido la sensación de que no voy a ser capaz, de que todo lo que había construido ya no es, de que toda esa rutina, de que toda esa capacidad de adaptación que yo sentía que tenía ya no está. Y todo porque un día simplemente me moví de un lugar a otro y las personas y las formas de vida y las formas de comer y las formas de comportarse cambiaron repentinamente y yo me tengo que acomodar también a ese contexto para poder de alguna manera sobrellevar todas las circunstancias que estoy viviendo y hacerlas parte de mi realidad. Bueno, más que hacerlas parte de esa realidad, es reconocerlas y aceptarlas como aparecen, como fenómenos que estoy y que me están atravesando, pero que no definen esa paz que yo ya soy, esa paz que soy capaz de sentir incluso en medio de una situación muy difícil, en medio de un desastre, en medio de un montón de emociones y fuego interno que de alguna manera me desacomoda y me hace sentir confundida con respecto a lo que soy, a lo que puedo hacer, a lo que soy capaz de sentir, a la paz que siento que había alcanzado cuando estaba en momentos de calma, cuando no se había presentado como la erupción del volcán, de alguna manera por hacer la similitud. Y bueno, ese es el reto constante que tenemos en esta escuela llamada Tierra. Y ahora quiero que escuchen estas palabras desde su propia experiencia y de cómo en muchas ocasiones nos ha tocado acomodarnos y desacomodarnos, ¿cierto? Acomodarnos y aprender nuevamente y adaptarnos a esas nuevas cosas que aparecen o quizás no tan nuevas, pero que son diferentes a nuestros hábitos y que nos hacen sentir como una especie de confusión y de inquietud y de desbalance, porque ya habíamos encontrado paz en esos hábitos que teníamos. Por ejemplo, yo sentía que había encontrado paz en la forma en cómo me alimentaba, en mi rutina de comer, en mis horas, en mis horarios, en mis horarios para dormir, en mis horarios para alimentarme. Y cuando vine acá nuevamente, que me estoy quedando con un amigo, con el otro, con los amigos, entonces ellos tienen dinámicas diferentes, comen a horas distintas, hacen cosas diferentes, a veces se acuestan muy tarde y yo solía, por ejemplo, acostarme mucho más temprano. Entonces mi ánimo simplemente estaba en un desbalance porque siento que hoy lo he reconocido y he aceptado esas emociones y esos cambios a los que estoy expuesta con amor, porque los estaba aceptando con resignación, pero cuando nosotros aceptamos con amor significa que nos rendimos a cómo las cosas sucedan sin, sin desconfiar, confiando en plenitud de que todo en cuanto sucede es perfecto
y tiene un propósito de aprendizaje y de conciencia mayor al que nosotros creemos. Obviamente, eso nos va a impactar dependiendo del nivel y la frecuencia vibratoria que tengamos en ese momento, es decir, dependiendo de la energía con la que nosotros vibremos. Si nuestra energía está alta, no lo vamos a recibir y aceptar de la misma manera a cuando nuestra energía está un poco baja, a cuando vemos oscuridad siempre, a cuando la sombra es mayor que la luz, a cuando nos sentimos siempre confundidos y tenemos esos estados de confusión donde no vemos otra salida que la ansiedad, que los miedos, que la angustia, que la queja, que el juicio. Entonces, cuando empezamos a vivir estas experiencias donde tenemos que flexibilizarnos tanto y las abrazamos con amor, pero con mucha conciencia también, cambia, la perspectiva cambia y comienzas a crear hábitos y rutinas en medio de ese caos. Y así me siento hoy, ¿saben? Porque siento que es un caos porque estoy fuera de mi rutina, pero al mismo tiempo en ese caos hay un orden. Hay un orden que no depende de las circunstancias externas, sino más bien y fundamentalmente de esa experiencia interna, de esa capacidad tuya de ver el balance donde parece que no lo hay, porque todos tenemos esa capacidad. Entonces, cuando tú entiendes esto, te das cuenta de que no es necesario encontrar ese balance en la India, haciendo yoga con la persona más experta o yéndote a hablar con un gurú que tiene muchísimo conocimiento y sabiduría, o contactando con una persona que te va a decir tu futuro, qué es lo que va a pasar después de que atravieses todo este proceso de vida, etcétera, etcétera. Obviamente, todas estas personas están a nuestro servicio y nosotros también tenemos unos servicios para ofrecer al mundo, pero lo más importante es darnos cuenta de que esa sabiduría interna es suficiente. Esa capacidad interna de vivir en paz, de amar, de sentirnos en paz, sin importar el lugar y las circunstancias, es suficiente. Entonces, ¿saben qué he estado haciendo también estos días? Y es abrazando y reconciliándome con la alimentación. Y bueno, a mí me encanta comer y siento que la comida es una forma de acercarnos a las culturas y a esa experiencia intercultural y multicultural que tenemos a nuestro alrededor también. Por lo menos en mi caso, afortunadamente estoy acá en Emiratos Árabes y hay personas de todo el mundo y cocinas de todo el mundo. Entonces he estado yendo a unos restaurantes probando platos nuevos y se los voy a compartir. Por ahí grabé unos videos, espero que se entretengan y bueno, que no se aburran con tanto discurso. Y los saludo, los abrazo y les deseo un día, una noche de mucha luz y conciencia. Chao, chao. Hola sanadores, por aquí estamos probando otra vez comida de la India. Entré al primer restaurante, bueno, al segundo restaurante que me generó confianza aquí en Abu Dhabi. Y voy a probar un plato vegetariano que se llama Paneer Mango Curry. Dice que es como una fusión entre mango crudo, cocinado con leche de coco y especias del sur de la India. Así que vamos a probar. Bueno, así es como luce. Este es el agua que te dan antes. Y esto se llama appam, que está hecho de arroz. Y vamos a probar qué tal. Estoy muy emocionada. ¿Qué hay por dentro? Yo creo que esto es como un queso. No sé. Vamos a probarlo. Está demasiado rico. No les puedo explicar lo delicioso que es. Así se ve, ya casi termino. Y ellos se sirven normalmente como todas preparaciones que hacen de arroz y como de leguminosas en un platico con hojas. Bueno, vamos a probar un sándwich vegetariano que tiene queso y mushrooms. ¿Cómo se dice? Se me olvida el nombre en español. Y tenemos lassi, que creo que es yogur con agua y tiene varias especias por dentro.
Delicioso. Está muy rico. Creo que esto es picante, la cosa verde. No le voy a poner mucho porque creo que está picante. Es picante. Acabo de salir del restaurante, estaba muy rico, me lo comí casi todo, no sé. En la segunda porción ya había eructado. Y eso para mí es sinónimo de estoy llena, pero por golosa terminé prácticamente. Y venía para este restaurante de acá a comer helado, pero terminé en el restaurante de al lado comiéndome un sándwich gigante y una bebida grande como que ellos llaman lassi, que es como un yogur, es una bebida fermentada si no estoy mal, y le echan varias especias, entonces se llama masala lassi o algo así. Y pues el sándwich que era vegetariano y tenía paneer, que es como un queso, y bueno, verduras y un chutney, que es como un dip que ellos hacen como verde, picante, le echan yo creo que chiles verdes, y tenía papas, imagínense, todo eso me comí. Y bueno, vamos a una tienda natural en este momento, bueno, como de productos naturales de la India. A mí me encantan las cosas de la India, como lo habrán notado, porque, no sé, yo siento que ellos tienen muchas variedades y es muy auténtico todo. Entonces, aprovechando que estoy acá y que consigo un montón de productos que me gustan y me llaman la atención, vamos a ir allá. Y bueno, está el clima espectacular, me encanta y no se siente caluroso, así que vamos allá. Si puedo les grabaré un poquito. Korean food right now. Vamos a comer comida coreana. Es un buffet y cogimos un montón de cosas. Estos son noodles con patata dulce. Por acá tenemos un montón de tipos de comidas coreanas. Por allá les voy a poner los nombres si logro registrarlos. Y tenemos como kimchi, creo. No, ¿cómo es? What is the name of this? Bibimbap. Bibimbap. Sí, tiene una mezcla de muchas cosas. La verdad, bueno, no sé cómo describir todos estos platos, pero buen apetito. Estoy con mi familia filipina. También vinimos por helado. Este es de una patata morada que tienen en Filipinas, también en Japón, y hacen helado con mermelada de la patata. Y mi amiga compró de aguacate. Show me. Super.